propio organizado por la Comisión de Debate. Estamos saliendo de una importante pandemia que, por desgracia, ha dejado a mucha gente por el camino. Pero estamos entrando en una enorme crisis económica de la que todavía no somos conscientes del todo. Cada vez escucharemos más: se cierra la tienda de la esquina, se cierra el restaurante al que yo iba con mi familia, se cierra esa empresa, se cierra el hotel donde yo veraneaba, y así sucesivamente. Las previsiones son terroríficas. Una tasa de paro del 21,7%, un retroceso en el PIB de menos 11%, una bajada en el consumo privado de menos el 11,9%, y podría seguir dando datos hasta llenar un folio entero. Hoy tenemos aquí reunidos a los portavoces de Economía de 5 importantes partidos políticos. Ellos van a exponer y debatir sus ideas y sus proyectos. Me gustaría, eso sí, pediros que no fuese un debate de confrontación, sino un debate de aportar ideas entre todos, de ver entre todos soluciones. Para empezar, lo vamos a hacer por orden de escaños, por lo cual empezará interviniendo por el PSOE Pedro Casares. Pedro, cuando quieras, puedes empezar. Pues muchísimas gracias por la invitación al Club Siglo XXI. Yo creo que estos foros, estos espacios son muy necesarios más ahora en los tiempos en los que vivimos y, como bien decías, en tiempos de tanta incertidumbre. Nunca antes, en tan poco tiempo, la economía española había sufrido una recesión tan importante. En apenas unas semanas hemos pasado de un escenario positivo de la economía española. Estábamos creciendo por encima de la media de los países de la zona euro a tener una situación pues, muy complicada, ¿no? Se ha reducido drásticamente el Producto Interior Bruto, la tasa de paro, y lo que tenemos que trabajar, creo que sinceramente todos los partidos políticos y el Gobierno de la Nación, es para que esta crisis fuerte que estamos viviendo no se convierta en una crisis estructural. Y en esa medida creo que las acciones que está desarrollando el Gobierno de España van en el buen camino, en la buena dirección. Las medidas que se están tomando para las familias, para proteger a las empresas y para proteger a los trabajadores van en la idea de que la crisis es una crisis temporal y que no debe convertirse en una crisis estructural. Nunca antes se habían tomado medidas económicas de tanto calado, de tanta importancia. Por resaltar algunas, las líneas SICO de ayuda a las empresas, especialmente a las pymes o a los autónomos, los ERTE, que es una medida que beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas, o esa prestación, por primera vez en la historia de nuestra democracia, por cese de actividad a los autónomos, donde más de 1.300.000 autónomos se han acogido y no tienen que pagar una cuota. Después de estas medidas de choque, de estas medidas de impacto, tenemos que trabajar en el medio y largo plazo, y para eso será fundamental también recurrir a la unidad y al consenso de todos los partidos políticos. Es una buena medida que el Congreso de los Diputados estemos debatiendo sobre el futuro, sobre la reconstrucción económica y social de nuestro país. El PSOE va a ella, está yendo a ella con la voluntad de sumar, de acordar con diferentes. Hemos llegado ya a los primeros acuerdos en cuanto a los temas a tratar, las comparecencias, y creo que por encima del ruido ese tiene que ser el camino a seguir. Un camino que nos va a permitir recuperar parte de la confianza perdida por todos los países en esta crisis económica. España en eso está en una buena situación. Los índices, por ejemplo, de venta de deuda pública a los mercados de capitales, pues así avalan la posición de España. Estamos hoy en parámetros anteriores a la crisis económica. Estamos colocando nuestras letras y nuestros bonos a unos tipos de interés relativamente bajos en los mercados internacionales. Y luego un papel fundamental que creo que necesitamos la unidad de todos los partidos políticos es trabajar conjuntamente con Europa. Se han dado los primeros pasos. España ha sido un actor decisivo para que Europa tenga clara que la salida a la crisis económica no puede ser como la del 2008,
8, esta crisis tiene que ser sin dejar a ningún país atrás y, por supuesto, a ninguna familia, trabajador o a ningún autónomo. Y para eso es clave esas primeras medidas que se están tomando en el marco europeo, pero que hace falta reforzar. Y el mejor refuerzo es que todos los partidos políticos, los 5 que hoy estamos aquí representados en este coloquio de los amigos del Club Siglo XXI, sigamos en esa línea de trabajar conjuntamente. Hay muchos retos por delante, simplemente los enumero y luego tendremos oportunidad en el debate, en la reconstrucción económica y social de España. Tenemos que hablar de digitalización, de transición ecológica, tendremos que hablar también de un pacto por la ciencia, un pacto por sectores estratégicos como el campo o la industria, un pacto por nuestros servicios públicos que también han demostrado en estas circunstancias lo necesarios que son, como la sanidad pública, en fin, un pacto por la reconstrucción económica y social de nuestro país, y eso estamos convencidos desde el Partido Socialista que es mejor hacerlo con todos los partidos políticos, y en ese camino vamos a trabajar conjuntamente para que esta crisis pues sea lo más corta posible, a pesar de la virulencia con la que ha entrado en las economías de todo el mundo. Muchas gracias, Pedro. Antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel Castellón del Partido Popular, quiero deciros que si queréis hacer Muchas gracias, Paloma. Está totalmente mutada. No se te oía, parece. No, te doy la palabra directamente porque no se me oía Miguel Ángel Castellón del Partido Popular. Miguel Ángel. Bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, sin duda, que todos vayamos con mascarilla, el que tengamos que hacer este tipo de encuentro en un club como este, como el Club del Siglo XXI, donde venís proponiendo debates desde hace más de 40 años, pues sin duda tiene sus inconvenientes. Yo de todas formas os agradezco el que siempre estéis abriendo debates como el que hoy pues organizáis entre las distintas fuerzas parlamentarias que aquí nos encontramos, a cuyos compañeros pues quiero saludar. Sin duda, bueno, lo primero que quiero hacer es mostrar lógicamente el pesar de mi partido, del mío propio, pues por esas 26.000 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta pandemia. Sin duda es lo más doloroso de esta crisis, independientemente de los daños que estamos sufriendo también en nuestra economía, pero sin duda el coste en vidas de españoles pues es algo que nos está marcando a todos y que nos va a marcar para el futuro. Lógicamente, como se ha hablado por parte del representante del Partido Socialista, estamos ante una situación excepcional, una situación con unos niveles de caída del crecimiento nacional que no se veían en el periodo de entreguerras. Estamos en una economía prácticamente de guerra, con unas cifras macroeconómicas, algunas se han dado aquí, pero que yo quiero recalcar algunas de ellas. Una caída de la riqueza nacional de un 15%, algo nunca visto. Una deuda pública de más de 120% que está estimado que vayamos a alcanzar. Eso quiere decir que en 3 meses hemos subido la deuda pública española un 30%, 30 puntos. Y lo más grave, en cuanto a la situación económica se refiere, pues unas tasas de desempleo vamos a tener de más del 20%. Hoy en día, casi el 40% de la población activa de España no puede desempeñar su actividad laboral. Esto, sin duda, estas cifras macroeconómicas son desoladoras y tendrían que encontrar el reflejo de una actividad legislativa potente, reformista potente por parte del Gobierno de la Nación para poder salir cuanto antes de esta crisis económica. Sin embargo, bajo mi punto de vista, lo que nos estamos encontrando, y sin de polemizar, pero yo creo que hay que ser muy descriptivo, porque creo que ese es el gran problema, es la improvisación con que el Gobierno está cometiendo las medidas para salir de esta crisis económica. Incluso en algunos momentos hemos tenido dosis de responsabilidad. Responsabilidad cuando hemos visto cómo un ministro por la mañana anunciaba una medida económica, a mediodía se desdecía y por la noche teníamos que esperar la publicación del Boletín Oficial del Estado para saber
cómo se plasmaba el anuncio en un texto legislativo. Veíamos cómo por parte del gobierno, de miembros del gobierno, se demonizaba a las empresas en privada, contraponiéndola con el sector público, algo que sin duda hace mucho daño a la recuperación económica, o cómo se atacaba a sectores productivos muy importantes de la economía española. Yo creo que esa improvisación lo que ha generado ha sido un clima de desconfianza en el gobierno de la nación, un clima de falta de credibilidad en nuestro gobierno, y eso, por supuesto, se traduce en una falta de credibilidad en la economía española. Yo creo que, y por empezar a dar notas positivas, creo que hay que, entre todos, es tarea de todos, empezar a hacer cosas y hacerlas bien. Tenemos que reconstruir la economía española. Para eso yo creo que lo que tenemos que hacer es básicamente lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Lo primero, la anticipación. Una anticipación que no tuvimos, porque recuerdo que 4 días antes de declararse el estado de alarma, la ministra de Economía dijo que el COVID no iba a afectar la actividad económica española. Yo creo que lo primero que hay que hacer es anticiparse, hacer que las medidas de choque funcionen. Se han adoptado medidas como la implementación de los créditos ICO con avales del Instituto de Crédito Oficial o los ERTES, pero hace falta que esas medidas en realidad se amplíen y lleguen y cumplan su función, porque lo primero que tenemos que hacer para salir de esta crisis es que las medidas de choque funcionen. Y, en segundo lugar, lo más importante es hacer una salida planificada de la crisis y una salida segura. Una salida segura en lo sanitario y segura en lo jurídico. Sin seguridad sanitaria no tendremos seguridad, y sin seguridad jurídica no tendremos una salida económicamente razonable y una recuperación de la demanda y de la oferta. Nosotros hemos ofrecido, y termino, 3 pactos al Partido Socialista y al resto de fuerzas políticas para trabajar de mutuo acuerdo por la reconstrucción económica, un pacto por la salud pública que termine con la aprobación o la formulación de una Agencia Nacional de Salud Pública, un pacto jurídico para salir de manera ordenada del estado de alarma y un pacto económico que en la próxima intervención pues, intentaré desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de pasar la palabra a quería decir que todos los que queráis hacer alguna pregunta, pues 46, 44, 462, que lo tenéis también en el chat, por si no lo habéis podido coger, y que está en la mesa aquí con nosotros, que también irá haciendo preguntas, un gran periodista, Javier de la Vega, periodista económico y consultor de comunicación, que luego interpretará también con preguntas. Inés, cuando quieras. Pues muchas gracias, Paloma. Buenas tardes. En primer lugar, dar las buenas tardes a todos mis compañeros, contertulios, y dar las gracias al Club Siglo XXI por invitarnos a estas charlas que yo creo que son muy interesantes, apropiadas para el momento, porque efectivamente se necesita que todos los españoles oigan todas las propuestas que las diferentes fuerzas políticas quieren aportar para poder encontrar una solución ante esta crisis. La mayor crisis conocida en el mundo pues desde el siglo pasado, ¿no? Y ante esta situación se hace imprescindible identificar correctamente qué es lo que ha provocado la crisis. En primer lugar, nos hemos encontrado con una crisis sanitaria que casi ha colapsado nuestro sistema sanitario, una crisis económica que se ha provocado por un shock de oferta como consecuencia del cierre obligado por el confinamiento, con una elevada cantidad de negocios que han cerrado y a continuación pues, una drástica disminución de la demanda que se producirá como consecuencia de la pérdida de millones de puestos de trabajo y una crisis social. Ante estos nuevos paradigmas debemos formular soluciones que efectivamente vayan encaminadas a esa recuperación, para lo cual entiendo que hay que hacer un correcto análisis sin sesgos y de manera objetiva, con realidades y con datos, y dejar al margen ciertas cuestiones ideológicas. Y de la ciencia económica hemos aprendido los pasos razonables para ello, que son pues eso, la observación en primer lugar y el análisis de los escenarios de impacto y elaborar las medidas para llevar a cabo su ejecución de manera eficiente. Si analizamos la crisis, la recuperación de la economía no va a depender solamente de la recuperación de la demanda, tendrá que venir por el lado de la oferta. En este sentido, Vox ha elaborado una cantidad ingente de propuestas al Gobierno a través de PNLs, estamos hablando de casi 300 iniciativas parlamentarias, y ya en el mes de marzo
lo que propuso fue una serie de medidas de choque para el tema de la oferta, que algunas de ellas se adoptaron por parte del Gobierno y con las que estamos de acuerdo, como bueno, pues todas encaminadas para el mantenimiento del tejido productivo y no restar liquidez al sistema, ¿no? Esto era fundamental, que nuestras empresas cuando volvieran a operar lo hicieran por lo menos en condiciones como las que tenían antes del confinamiento y de dejar su actividad, lo que nosotros denominamos hibernación. Pero claro, las medidas, además de ser las adecuadas, entendemos que deben ser ágiles y adoptarlas en el momento adecuado y no de manera extemporánea. En un segundo estadio, esta crisis de oferta impacta significativamente sobre la demanda por el aumento del paro y la caída de la renta disponible. Y en cuanto a las medidas sobre la demanda, pues Vox también sugirió una serie de medidas que pasaban por la aplicación del pago efectivo de los salarios durante 3 meses de todos los trabajadores, tanto empleados por cuenta ajena como aquellos autónomos que por orden del Gobierno debieron dejar de trabajar y abonarles lo que supondría aproximadamente los beneficios o la retribución de estos meses. Nosotros estamos convencidos que la aplicación de estas medidas habría permitido a la economía española salir de esta pandemia en una situación menos vulnerable. Por otro lado, en estos momentos conocemos el ambicioso paquete para la recuperación de Europa, que tiene a priori una condicionalidad que está muy ligada a las prioridades de la Unión Europea y no a las necesidades reales de los Estados miembros, en tanto que se condiciona su uso no a la búsqueda de una estabilidad presupuestaria y financiera de los Estados, sino más bien a continuar con su agenda un poco ideológica y agenda verde de la Comisión. Y creemos que estas medidas deben ir encaminadas a la implantación de reformas estructurales que sean capaces de dotar una mayor flexibilidad y una capacidad de reactivación a la economía continental. Por último, yo creo que España necesita fortalecer, por supuesto, el sector sanitario, tanto público como privado, que es muy importante, con un plan de implantación de tecnologías que sean claves para la gestión de la salud, incentivar un modelo de relación digital a todos los niveles, mejorar nuestra seguridad jurídica evitando el exceso de burocracia, facilitar medidas fiscales para proporcionar la liquidez necesaria a todo el tejido productivo y que no se llegue a su destrucción, apostar por la educación y por la formación y la innovación de calidad para la excelencia y para el empleo, favorecer un crecimiento sostenible. Importante promover una fiscalidad que sea sostenible con un sistema tributario que sea estable, simple y eficaz. Y, por supuesto, impulsar un mercado laboral mucho más capaz de adaptarse, con capacidad de adaptación y para poder hacer frente a crisis como la que hemos tenido. En definitiva, podemos decir que nosotros proponemos un diseño económico y financiero institucional que se adapte a las exigencias de una economía abierta y globalizada en un escenario de cambio tecnológico radical. Planteamos un programa de medidas que combinen la necesidad de estabilización a corto plazo de la economía nacional con una planificación a medio y a largo plazo y que permita crear las condiciones para crecer, para crear empleo y riqueza y promover igualdad de oportunidades en un entorno de estabilidad macroeconómica, de inclusión social y de libertad. Muy bien, muchas gracias, Inés. Voy a pasar la palabra de Unidas Podemos a Chema Guijarro. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo, agradecer a Siglo XXI esta invitación. Un gusto poder acceder a estas situaciones para este debate. También un agradecimiento a las compañeras y compañeros de esta lista, ¿no? por el debate que estamos manteniendo y que vamos a mantener. Bien, yo por decir que España ya, antes de que todo esto se nos viniera encima, ya ha enfrentado una serie de desafíos importantes. Yo diría que desafíos históricos que tenían que ver, bueno, pues con un cierto desgaste institucional del modelo del 78, por supuesto con una crisis territorial que seguimos manteniendo y que apenas pues anda, digamos, tapada, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, y a su vez, como decía, una crisis socioeconómica arrastrada desde hace por lo menos más de 10 años, desde el año 2008, donde hemos visto cómo la situación socioeconómica en España pues no ha terminado de cuadrar, ¿no? ni de recuperarse. En ese sentido, quiero recordar que en estos 10 últimos años España ha sido el cuarto país con un índice de desigualdad más alto, con un índice de Gini más alto, según Intermon Oxfam,
que es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido esa desigualdad de estos últimos años. Bien, pues en esta situación, con una España ya digamos, en una situación vulnerable, ocurre lo que ocurre, ¿no? Y nos vemos, como bien han dicho mis compañeros y compañeras antes, en la situación más excepcional que se haya podido vivir, pues algunos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En todo caso, la referencia siempre es una referencia histórica, ¿no? Y ahí diría que esta crisis lo que ha demostrado es que teníamos ciertas necesidades, ciertos desafíos, y esta crisis lo que ha hecho ha sido colocar algunos de ellos como especialmente urgentes, ¿no? Y me refiero sobre todo a las cuestiones socioeconómicas. ¿Cómo nos pilla ahora mismo a nuestro país esta situación? Pues en primer lugar con todas estas tareas pendientes, como decía, la territorial, la institucional, la socioeconómica. Pero además con una situación política complicada, y en esto tampoco nos vamos a engañar. Hay un gobierno débil, y esto objetivamente hay que reconocerlo. Es un gobierno que está a 22 votos de una mayoría absoluta en el Congreso, un gobierno con una posición feroz, yo diría que a la derecha, sobre todo, y con partidos, digamos, del ámbito nacionalista que bueno, comparten, digamos, otra agenda, desde luego no la que está tratando de poner en primer lugar el gobierno de España. Eso evidentemente lo complica todo mucho y yo diría aún más, hace aún todavía más necesario el llegar a ciertos acuerdos, por lo menos acuerdos de mínimos, entre distintos partidos políticos, ¿no? Han hecho referencia antes, creo que mi compañero Pedro hablaba antes de la necesidad de acuerdos, no sé si Inés creo que también lo había mencionado antes, pero evidentemente esto es de perogrullo. Cuando afrontamos una situación tan excepcional como la que estamos, es evidente que a mayor acuerdo, mayor clima político y por lo tanto las soluciones económicas que se pongan encima de la mesa tendrán, digamos, más chance de poder salir adelante, ¿no? Pero lo cierto es que, como digo, ahora mismo la posibilidad de ese consenso se avizora lejana. Y esto también no hay que engañarse. Todo el mundo es consciente de que el clima político en España ahora mismo es el que es, por desgracia. Y digo por desgracia porque yo sí que creo que en la sociedad española existe una serie de consensos a los cuales los partidos políticos nos deberíamos agarrar para tejer esos nuevos acuerdos que den lugar a determinadas políticas públicas. Yo creo que esta crisis ha dejado un gran consenso en España. Hace falta una sanidad pública fuerte, que sea capaz no solo de atender a la ciudadanía, sino controlar este tipo de brotes en fin, tan nefastos como los que han venido ocurriendo en estas últimas semanas. Hacen falta servicios públicos de calidad. Esa es otra certeza, otro de los grandes consensos que creo que se ha venido instalando en España en los últimos meses. Y para poder hacer de esos consensos un gran acuerdo que sirva para orientar la política pública en España de aquí a los próximos 10 años, porque yo creo que el desafío que tenemos delante es un desafío de décadas, una década al menos, no de 2 o 3 años, sino mucho más. Para eso es importante, yo diría, tratar de entender bien cómo implicamos el corto plazo, el medio plazo y el largo. ¿Por qué me refiero con esto? Me refiero a que es evidente que el gobierno va a tener que atender un montón de cuestiones ya, que son muy importantes, pero que la crisis ha convertido en urgente. Y eso hace que nada de lo que hagamos a corto plazo debería desviar las intenciones del gobierno a medio y a largo plazo. Esto es clave porque si no somos capaces de combinar ese debate, ¿no?, de los plazos, en estos momentos creo que nos vamos a perder. Para tratar de orientarnos en esos debates, y con esto ya termino, si quisiéramos hablar del corto plazo, yo diría que lo más importante ahora mismo en el corto plazo, desde el punto de vista económico, es asegurar que el sistema económico español no quede drenado como hemos tenido el riesgo de que ocurra. Y en ese sentido, eso se arregla principalmente, primero, con subsidios. Tiene que haber subsidios, el Estado se tiene que encargar de que amplias capas sociales no caigan en la marginalidad, no se vean expulsados del sistema económico y en ese sentido sigan manteniendo la demanda agregada en niveles aceptables, es decir, que la economía siga tirando ¿no?, en la medida de lo posible. Tiene que haber, por supuesto, los créditos ICO de los que se ha hablado, tiene que haber un ingreso mínimo vital, y esto quiero subrayar aquí el hito fundamental que se ha firmado hace poco, ¿no?, lo aprobó el Consejo de Ministros hace muy poco, y que me parece que marca un hecho histórico en la historia económica española, ¿no? El hecho de que se haya colocado ese ingreso mínimo vital creo que también va a ayudar mucho a que esta economía española, por lo menos en el corto plazo, sobreviva. Pero está claro que la política de subsidios no es suficiente para el medio y el largo plazo. Yo diría que para el medio plazo, el lema que hay que colocar en el frontispicio, según a mi modo de ver, sería un gran pacto fiscal. España necesita un gran pacto fiscal, un acuerdo
que resuelva los problemas de las arcas públicas que ha venido arrastrando España en los últimos años. Si queremos pagar servicios públicos, si queremos pagar asistencia pública, por lo tanto tendría que haber un sistema público de ingresos fiscales, de ingresos por la vía de las recaudaciones, que asegure que no estamos 7 puntos por debajo de la presión fiscal que tiene la media de la Unión Europea, 13 puntos por debajo de Francia, 8 puntos por debajo de Alemania, etc., ¿no? En ese sentido, ese pacto fiscal tiene que servir, como digo, para que el sistema impositivo español sea más progresivo de lo que es actualmente. Por supuesto, la perspectiva europea será fundamental. Ese debate necesariamente se tiene que resolver en el ámbito europeo, pero mientras en Europa no se dan las respuestas necesarias, España tiene que hacer sus deberes. Y en ese sentido, creo que el Gobierno, con las figuras impositivas que ha puesto por delante de la mesa, creo que al menos ha inaugurado ese importante debate en el que nos tenemos que mover. Y finalmente, la perspectiva de largo plazo. También agarrándome a uno de los hitos recientes del Consejo de Ministros, que aprobó el anteproyecto de ley de transición ecológica, yo diría que ese proyecto de ley tiene que servir también como una palanca fundamental para ese largo plazo, como decía, para que España pueda transformar su estructura productiva a esa nueva fase histórica que se nos viene. España tiene que diversificar su economía, tiene que conseguir una energía más barata, tiene que tener unas líneas de crédito para pymes, sobre todo, más baratas, porque eso es un problema financiero que tiene la economía española fundamental, y tiene que aumentar sus niveles de I+D a los niveles europeos. Mientras sigamos con el modelo actual, mientras sigamos con un modelo basado exclusivamente en la construcción y en los servicios, eso no da salarios altos, eso no da pensiones altas, eso no da un sistema público que sea sostenible en el largo plazo. De ahí que pensemos que el cambio climático es una oportunidad de oro para que nuestro país se inserte en la economía mundial a través de esas nuevas políticas y de esas nuevas inversiones en I+D principalmente que hacen falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Y nos queda por escuchar de Ciudadanos a María Muñoz. María, cuando quieras. A ver, me dicen que no se oye. Quiero entender. Perdón, que me decían que no se oía. Digo que muchísimas gracias, Chema, por la intervención. Y que nos falta por escuchar de Ciudadanos a María Muñoz. Nada, María, muchas gracias, Paloma. Gracias al Club Siglo XXI por organizar el debate. Me sumo también pues, el saludo de todos mis compañeros, a los oyentes. Lo que tiene es intervenir la última es que mucho de lo que diga pues ya se ha dicho, me puedo referir a los demás compañeros, ¿no? Así que no quiero ser reiterativa. Hoy hablar de economía, por desgracia y lamentablemente, es hablar de reconstrucción, ¿no? La crisis, esta pandemia de la COVID-19, por imprevisible, por no tener precedentes, ha hecho que los debates o un debate como el que tenemos hoy, no se parezca en nada a los debates que teníamos pues, hace un año o hace pues, escasamente 9 meses, ¿no? Es decir, la manera de entender o posicionarnos los partidos a la hora de enfrentarnos a esas soluciones para recuperar la actividad socioeconómica, digamos, pues no se parece en nada a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Por eso creo que es muy importante hablar menos de ideología y más de cómo podemos ponernos en marcha para reactivar, para reconstruir desde una postura menos ideológica y más útil, más de consenso, como también se ha dicho en esta mesa, y esa es un poco la actitud que está teniendo mi grupo parlamentario en el Congreso, Ciudadanos, intentando hacer, tender puentes, tender mano tendida con el Gobierno, también una mano muy crítica, pero que lleve a algo y no que sea una cerrazón de no querer pues poner toda la intención encima de la mesa. El escenario macroeconómico que tenemos tanto a nivel mundial como en nuestro país ya lo han comentado mis compañeros la semana pasada. Me dedico unas cuantas líneas y ya está. El gobernador del Banco de España nos visitó en el Congreso y era su primera comparecencia en esta nueva legislatura. Y Hernández de Cos vino a corroborar pues, los peores presagios que ya teníamos, ¿no? Incluso empeorando las previas anotaciones o previsiones que había hecho de nuestra economía. Llegó a hablar
de una perturbación más larga y severa de lo inicialmente anticipado, una perturbación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en el conjunto de las economías avanzadas y desde la Guerra Civil en el caso de España, con datos, como también se han dicho aquí, de una caída de la riqueza nacional, del Producto Interior Bruto superior al 10%, de una deuda superior al 120%, de un déficit superior al 9% y de un desempleo pues rondando tasas del 20%. Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, coincide en este caso con la ministra de Economía, coincide también con la Comisión Europea, hablando de grandes retos que tenemos por delante, hablando de la necesidad de un pacto de Estado entre los grupos políticos que vayan más allá, ese pacto que vaya más allá de una legislatura, y habla de bueno, pues reformas estructurales que necesita nuestra economía. Coincido con el compañero Chema en que llegamos a esta crisis con una mochila pesada de cosas que no se habían hecho bien anteriormente. Entonces, necesitamos esas reformas estructurales que faciliten el crecimiento potencial que tiene nuestra economía. Nosotros vamos con esa predisposición a los grupos de trabajo y a la Comisión de Reconstrucción, centrándonos en 9 puntos que voy a simplemente enumerar para acabar. Es la revisión de la administración y el gasto superfluo como primer punto, la digitalización como herramienta para estimular la actividad económica y la justicia social, potenciar el sistema de I+D+I y la ciencia, una simplificación normativa para dinamizar la economía, por supuesto, un nuevo marco laboral para una recuperación robusta, estable y de calidad, plan de impulso a la industria, estrategia nacional para el turismo, reforma de los mecanismos fiscales y un pacto por las infraestructuras. Muchísimas gracias, María. Antes de pasar la palabra a Javier, que va a arrancar con la primera pregunta, quiero pediros que no hagáis un debate en el chat. Estamos aquí todos los ponentes en la misma mesa, con la misma audición, no estamos dando preferencia a ninguno ni apoyando a ninguno. Todo lo contrario, tenemos todos exactamente lo mismo y además el Club Siglo XXI siempre ha sido un foro independiente donde todo el mundo ha podido hablar con claridad desde hace 50 años en concreto. Así que os pido que no empecéis un debate, sino que escuchemos a nuestros ponentes, que creo que es muy interesante todo lo que van a decir. Javier, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues lo siento. Bueno, disculpadme. No, simplemente recuperando que se agradece mucho el tono que hemos visto esta tarde aquí en las palabras de los 5 representantes de los partidos políticos, porque la verdad es que en estos días donde tantas veces se está hablando de la crispación política, pues oír un tono distendido y además aportando ideas, aportando soluciones, también hablando de pactos, en casi todas las palabras hemos podido oír esa grandiosa palabra, pues está bien. Dicho esto, por empezar un poco desde fuera adentro, yo sí quería plantear si precisamente una cuestión que puede ser primordial para España, que es la aportación o la aprobación por parte de la Unión Europea de los fondos, que unos serán subsidios, otros serán fondos en forma de créditos, pero del que nos podemos beneficiar como país con 150.000 millones. Si no estamos jugando con fuego en el debate político con esta posibilidad de tener estos presupuestos también para la recuperación, lo que llaman presupuestos de recuperación, ¿no?, en la Unión Europea. Si la falta de entendimiento entre los partidos políticos en las cuestiones económicas, si la falta de un acuerdo en términos, aunque sean generales, sobre el camino a seguir o el rumbo que ha de seguir nuestra economía en este intento de paliar los efectos de la crisis económicos sociales, si no puede estar en riesgo todas esas ayudas que nos pueden venir de Europa. Si no puede Bruselas ver una actitud en un país que en vez de estar
de cierta manera unido para intentar acometer estos desafíos, nota otra situación. Entonces quería que un poco que hubiera una palabra por parte de cada uno de los grupos en ese sentido, ¿no? Si cobra mucha importancia el estar más en el consenso que en el disenso ante esta posibilidad de tener Europa de lado, a nuestro lado. Bueno, tenemos más de 170 personas que os están escuchando. Os voy a pedir que seáis breves. Nosotros también vamos a ser muy breves en las preguntas, pero que vosotros seáis también breves en la contestación, porque tenemos 30 minutos de coloquio y un montón de preguntas que me están llegando a la mesa. Entonces, bueno, pues si queréis empezar, Pedro, si quieres empezar tú contestando. Muy bien. Bueno, yo coincido con esa reflexión. Europa es clave en la salida de esta crisis económica para que además ningún país se quede por el camino, especialmente los que más hemos sufrido las consecuencias de la pandemia. También ahí ha sido muy importante el objetivo que han tenido gobiernos como España para que la salida de la crisis económica fuese de la mano de la Unión Europea. Tenemos que ir juntos porque la fortaleza de Europa en términos de financiación, de deuda, etcétera, pues de la mano de Europa es mucho más fácil. En estos momentos, ya solamente la propuesta de la Comisión Europea de poner encima de la mesa un fondo de 750.000 millones de euros, de los que España sería, junto con Italia, el principal beneficiario, es un paso fundamental. Falta que el Consejo Europeo reafirme esta política comunitaria. Yo creo que ahí es clave el papel de todos los partidos políticos, no solo en España, sino en Europa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que están en España se reproducen en Europa. Formamos parte de la familia socialista, socialdemócrata, de la familia del Partido Popular Europeo, los liberales, los verdes, y ahí creo que todos los partidos tenemos que caminar conjuntamente para que esos fondos cumplan un doble objetivo. Uno, ayudar en lo urgente. El presidente Pedro Sánchez insiste mucho en que España no puede esperar al marco plurianual, es decir, a partir del 1 de enero de 2021, tienen que empezar a llegar fondos ya para trabajar en la reconstrucción, y luego algunas medidas que también me parecen muy importantes que ya ha tomado Europa, que es inyectar liquidez, por ejemplo, a través del Banco Central Europeo, o esa medida de reaseguro que es una especie como de seguro al desempleo europeo. España y el conjunto de Europa creo que han aprendido de la anterior crisis económica y se han dado cuenta que para salir de esta tenemos que salir todos los países juntos, países muy afectados como España, pero también de la mano de países como Alemania. Por tanto, yo cojo esas palabras e invito a todos los partidos políticos a que nos estamos jugando mucho, que trabajemos coordinadamente para que esto sea una realidad más fácil. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que, lógicamente, en Europa se está muy pendiente de cómo estamos afrontando esta crisis y si hemos hecho con anterioridad los deberes en España, si somos un país de fiar o si sobre España hay que poner determinadas cautelas y sobre España somos un socio que cumple a regañadientes. Yo creo que la gran tarea de España como país es cumplir los compromisos que adquirimos con nuestros socios europeos, sobre todo cuando vamos a pedirles financiación vía subvención o vía transferencia directa. Yo creo que en este caso, precisamente los mensajes no salidos de tono, no atacando a la Unión Europea, como se ha hecho por parte de algunos miembros del gobierno, sino todo lo contrario, yo creo que concilian mucho más que lo que se ha hecho. Creo que Europa ha estado a la altura, creo que los que creemos en Europa, mi partido cree en Europa, y yo creo que gran parte de los ciudadanos españoles creemos en Europa, tenemos un gran ejemplo de cómo aquí Europa ha estado a la altura, los ciudadanos españoles han estado a la altura, y lo que hace falta es que el resto de instituciones responsables o que tienen responsabilidad pues también estén a la altura. Hemos estado hablando de la necesidad de pactos, y yo creo que, yo lo he dicho, el presidente de mi partido, Pablo Casado, ha ofrecido 3 grandes pactos al resto de fuerzas políticas para trabajar en la reconstrucción económica y social después de esta crisis. De hecho, se ha constituido una comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados, que yo creo que es el escenario excelente y que debiera de ser aprovechado por el resto de partidos políticos, también por el Gobierno, para llevar allí el gran debate político de la reconstrucción española y de la reconstrucción
social y económica. Claro, a nosotros nos gustaría que en esa comisión de reconstrucción se hablase de qué vamos a hacer con nuestro sistema impositivo, qué vamos a hacer con la fiscalidad española, si queremos subir impuestos, si queremos ampliar la base impositiva o la base de recaudación, por generar más crecimiento y de esa manera obtengamos mayores recursos para financiar servicios públicos, sin subir la presión fiscal que ahogue a empresas y familias. Creo que ese es el marco adecuado para ver qué queremos hacer con el gasto público superfluo, no el gasto público de inversión, por ejemplo, en sanidad, que es lo que todos apoyamos. Claro, cuando vemos que la primera persona que va como compareciente a la Comisión de Reconstrucción es la señora vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pues creemos y ponemos en duda si lo que se está haciendo en esa comisión va a tener fruto. Yo confío en que así los tenga. Por eso animo al Gobierno, animo a los partidos del Gobierno a que los debates fiscales, en lugar de llevarlos al Congreso por la puerta de atrás, los lleven a la Comisión a negociar allí. Los debates sobre reformas estructurales, por ejemplo, de gasto, como se ha aprobado esta semana, la renta mínima vital, yo creo que era un gran tema para debatir en esta comisión. En definitiva, los grandes temas de medio plazo. Nosotros creemos que es el momento de plantear 3 grandes focos. El primero es el fortalecimiento de los sectores productivos. Para eso hay que encauzar todo el apoyo financiero de la Unión Europea en más teletrabajo, mayor flexibilidad horaria, apostar, por ejemplo, por los contratos bonificados para que las víctimas del COVID se puedan incorporar al mercado del trabajo. En segundo lugar, creemos que es el momento de apostar por que hay que detectar nuevas oportunidades de esta crisis, basadas, por ejemplo, en apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación, por la eliminación del gasto superfluo, la digitalización, una fiscalidad atractiva que haga de España un país para invertir, no lo que estamos viendo esta semana, que estamos viendo todo lo contrario, un país en el cual las empresas se marchan de aquí, o un país que apueste que estudiemos en esa Comisión de Reconstrucción las grandes reformas dentro del sistema productivo para el medio plazo. Reformas que tengan como finalidad el que haya menos burocracia y mayor inversión para generar mayor riqueza y mayores oportunidades. Gracias, Miguel Ángel. Por favor, no compartáis pantalla porque al hacerlo no se puede ver la cara del que está hablando. Queremos dar a todos los ponentes la misma oportunidad, que nadie comparta pantalla. Sí, gracias. En relación a la pregunta que nos haces, sobre Europa, pues mira, yo te diría que ante la caída del PIB, España necesita, además de la financiación que propone Europa, esos aproximadamente 144.000 millones, pues otros casi 100.000 millones que veremos de dónde van a salir. Porque si estamos hablando de 350.000 millones, 144.000 que propone Europa en este ambicioso paquete de ayudas con transferencias y préstamos, el Banco Central Europeo, que tendrá que seguir financiándonos mediante la compra de deuda soberana hasta 150.000 millones, todavía nos queda recorrido que tendremos que buscar en mercados. Dicho esto, Europa en sus recomendaciones del informe de 20 de mayo ya dice claramente qué es lo que tiene que hacer España con esos fondos. Es decir, no podemos utilizar esos fondos para lo que el gobierno quiera, sino que habrá que hacer caso a estas recomendaciones porque Europa estará muy vigilante y ya que llegamos a esta situación con un déficit público muy elevado, con una deuda pública enorme que se multiplicará como consecuencia de las medidas de choque que se han adoptado por parte del gobierno, pues como digo, Europa va a estar muy vigilante y aunque ahora va a ser más permisiva y nos va a dejar, bueno, pues de alguna manera utilizar esos fondos para poder salir de manera rápida o lo antes posible de esta situación, lógicamente nos vigilará y tendremos que seguir por la senda de déficit que nos viene marcando y el nivel de deuda pública. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque habrá que respaldar medidas encaminadas a preservar nuestros puestos de trabajo, pero habrá que procurar incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de cualificaciones, que es muy importante. Apostar por nuestros sectores productivos estratégicos y habrá que reinventar negocios. Y la digitalización es algo muy importante. Tendremos que establecer políticas con miras
a un horizonte de largo plazo y no quedarnos solamente en el corto plazo. La fiscalidad es importante, pero nosotros, lógicamente, desde Vox, queremos que la pobreza desaparezca. Estamos contra la pobreza, pero no estamos contra los ricos. Cuando hablamos de fiscalidad justa, debemos considerar el esfuerzo fiscal que hacen los españoles, no la presión fiscal que aparece en el titular y que sale de una tabla en la que vemos que, por ejemplo, Alemania tiene un 40% de presión fiscal, pero es que resulta que España, aunque aparentemente pueda tener un 35% del esfuerzo fiscal que hacen los españoles, que es mucho mayor. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro PIB hay elementos, es decir, hay un porcentaje muy elevado que no tributa. ¿Por qué? Porque hay una economía sumergida muy importante. Y deberíamos considerar cuáles son las personas que realmente pagan impuestos y además nuestra renta per cápita respecto del PIB está situada en 26.000 euros. Los alemanes, por ejemplo, tienen una renta de 41.000. Aunque ellos tengan una presión fiscal porcentualmente mayor, el esfuerzo fiscal que hacen los españoles es mucho mayor que los alemanes porque nos queda una renta disponible mucho menor. Está claro que las políticas que está poniendo sobre la mesa el gobierno actualmente no son las adecuadas, porque creo que son políticas cortoplacistas y políticas que fomentan más el que la sociedad se estanque, crear bolsas de pobreza, porque, por ejemplo, el tema del ingreso mínimo vital, nosotros lo defendemos como medida a corto plazo y extraordinaria, pero no queremos cronificar en un país el subsidio. Nosotros apostamos por el empleo y por el empleo de calidad. Y todo esto se consigue desde la base con una buena educación y con una buena cualificación de nuestros jóvenes que les lleve a poder conseguir puestos de trabajo con una retribución justa, y que esto lo que nos va a producir es estabilidad. Muchas gracias, Inés. Bueno, ya no voy a pasando, pero realmente las siguientes respuestas, Ya. obviamente a vosotros dos que quedáis no os voy a decir, pero no parece que apoyo a unos a otros, pero es que ya no nos da tiempo a esto. Chema. Sí, voy a intentar ir rápido en esta respuesta que antes me entretení un poco. A ver, respecto a la pregunta en concreto, ¿no? Si esta crispación que existe en España puede perjudicarnos frente a Europa. A ver, yo diría que en el corto plazo, no. Digamos que los dispositivos institucionales son los que son y digamos que esos mecanismos van a seguir funcionando, entiendo yo, de una manera normal, ¿no? Ahora bien, ¿esa crispación política puede afectar el valor de la marca España en un medio plazo, digamos, de cara a una financiación en los mercados internacionales? Sí. Esa crispación, sin duda, puede afectar y, por lo tanto, no es deseable. Pero para mí, digamos, la mayor preocupación que me genera la crispación actual ni siquiera tiene que ver con eso. Tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que las políticas que pongamos en marcha ahora tienen que servir para los próximos 5, 6, 8 años. Son políticas de continuidad. Y eso quiere decir que tiene que estar un poco por encima de lo que el gobierno de turno quiere hacer. O sea, nada sería más terrible que ahora este gobierno hiciera una cosa, llegara al siguiente gobierno de un signo contrario y le diera completamente la vuelta, ¿no? Eso yo creo que ha sido uno de los males endémicos de la política española de los últimos tiempos en términos de educación, por ejemplo, ¿no? Al final, tanta vuelta y tanta ida hace que los avances no se produzcan, ¿no? Por eso, si queremos enfrentar esa década que yo decía antes con ciertas garantías, tenemos que tener esa mirada de acuerdo, ¿no? Para asegurarnos de que los partidos políticos y de que los subsiguientes gobiernos se mantienen dentro de un cierto margen de acción. Y luego, por introducir un elemento al debate, ¿no? Sobre la política fiscal. A ver, si aumenta la necesidad de gasto social, porque ya sabemos que necesitamos una sanidad pública fuerte, porque necesitamos esos subsidios al desempleo, a la gente con problemas de supervivencia, etcétera. Es decir, si aumentamos esas necesidades, si a efectos de la crisis los ingresos fiscales se han reducido por los estabilizadores automáticos, hemos perdido hasta 25.000 millones en ingresos fiscales a raíz de esta crisis, y además queremos tener controlado el déficit, eso es ABC, eso es matemática de parvulario. Si usted quiere aumentar los ingresos, quiere aumentar los gastos y quiere asegurarse de que el déficit no se le dispara, usted tiene que aumentar ingresos. Esto es una verdad de perogrullo. Por lo tanto, habrá que pensar en reformas fiscales que aumenten la presión fiscal, no a las capas medias y a las capas trabajadoras, que esas ya pagan, efectivamente, en eso estoy de acuerdo con usted, señora Cañizares, ya pagan una barbaridad. Pero aquí hay grandes empresas que no pagan lo suficiente, aquí hay grandes capitales que no pagan lo suficiente, aquí hay una banca que todavía le debe a los españoles no sé cuántas decenas de miles de millones
que se sirvieron para el rescate. Es decir, recursos tendría que haber. Yo me planteo y me pregunto por qué determinados sectores de la sociedad no están dispuestos a demostrar su patriotismo y a poner esos recursos encima de la mesa. Gracias, Chema. María. Ya está. Voy rápido. A la pregunta concreta que nos habéis que nos habéis hecho, creo que sí, desde mi grupo parlamentario creemos que es necesario ir a Europa con el mayor consenso posible y con un programa de reformas concreto que exigirá ir preparando ese borrador de presupuestos que cumplan, por un lado, con la senda de estabilidad, pero que además, como decía Chema, que incluya una serie de pactos políticos, una serie de políticas públicas que estén por encima de las siglas y que sirvan para establecer todo el tema de transición ecológica, educación, sistema económico, sistema tributario, infraestructuras, que sean pactos que sobrevivan a las legislaturas, que puedan tener alternancia en el signo y en el color de los gobiernos. Ha salido en dos de mis compañeros el tema de los mecanismos fiscales y el tema de la tributación. Y yo creo que, desviándome un poco de la pregunta, si me permites, Paloma, pues es necesario reformar, hacer una reforma global de las figuras tributarias que apueste por una fiscalidad moderna y justa, ¿no? Se ha hablado mucho que tenemos una recaudación sobre PIB que es por debajo de nuestros homólogos europeos, y esto no se soluciona creando medidas impositivas nuevas, sino tapando los agujeros de nuestro sistema impositivo, que realmente es como un queso gruyère. Por ello debemos revisar todas las figuras, evaluar la eficiencia de las exenciones, las deducciones fiscales y las bonificaciones para determinar cuáles de ellas son eficientes, cuáles no, y antes de lanzarnos a crear nuevas figuras impositivas. Y ya está. Hasta aquí. Muchas gracias, María. En tiempo. Me pregunta Rebeca Ortega Griñón, es una pregunta dirigida, me dice PSOE y Podemos, o sea que a Pedro y Miguel Ángel. ¿Cómo pueden hablar? Perdón, a Chema y Pedro. ¿Cómo? Te he cambiado de partido en un segundo. Y os pido que seáis breves en la contestación para que podamos pasar más preguntas. ¿Cómo pueden hablar de unidad de acuerdos si los pactos se hacen con partidos separatistas? Bueno, yo creo que la voluntad del gobierno de llegar a acuerdos con todos es clara, es evidente. Hemos sacado, por ejemplo, adelante las prórrogas al estado de alarma con partidos muy diversos del arco parlamentario, desde nacionalistas moderados, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, o partidos como Ciudadanos. Pero naturalmente un gobierno tiene que tomar decisiones y medidas, y hemos visto en el Parlamento de la Nación cómo el Partido Popular dejaba tirados a los españoles y al gobierno en el peor momento de nuestras vidas, y ante esa posibilidad de que decayese el estado de alarma, pues hemos tenido que conseguir los acuerdos parlamentarios. Pero yo creo que la voluntad es evidente. Vamos a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social con el fin de llegar a acuerdos. Insisto, estamos llegando a acuerdos con partidos como Coalición Canaria, Teruel Existe, Ciudadanos, el PNV, y lo que invitamos es también al resto de partidos, especialmente al Partido Popular, que se supone debe de ser un partido de Estado, y los partidos de Estado están para cuestiones tan importantes como las que estamos viviendo, y por supuesto vamos a seguir trabajando con todos los demás para llegar a esos acuerdos. Este es un gobierno de coalición. Yo no considero que por ello sea un gobierno débil, pero sí que es cierto que es un gobierno que tiene que llegar a alianzas parlamentarias, alianzas para poder sacar adelante pues, la agenda o las cuestiones que están encima de la mesa, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Chema, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, primero subrayar una opinión que ha dicho Pedro, que me parece que es lo primero que hay que explicar a cualquiera que quiera entender el panorama político español. Hay un fraccionamiento importante de ese panorama, y hay una parte muy significativa de la población española que es representada por esos partidos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a descartar a priori una representación tan importante de la población española? Si queremos acuerdos, habrá que hablar con todos los sectores ¿no? que están buscando esos acuerdos, ¿no? Eso me parece
casi diría de perogrullo, ¿no? Y en segundo lugar, haciendo un pequeño homenaje a un político que murió hace poco y al cual yo quería mucho, al señor Julio Anguita. Anguita decía, programa, programa, programa. Si me pongo de acuerdo en el programa con la señora Cañizares de Vox, yo estoy dispuesto a firmar un acuerdo con Vox ahora mismo. Sobre la base del programa, vamos, con Bildu, con Vox, con quien haga falta, sobre la base del programa, de las políticas concretas. Fenomenal, gracias, Chema. Javier, ¿tú tenías una pregunta que querías hacer? O... Sí, había alguna pregunta. El tema de la deuda, que no sé si debería responder Pedro Casares, ¿no? Porque es más acción de gobierno. Y nos trasdaban la idea de que bueno, estamos hablando de una deuda sin precedentes que no vamos a tener en muy poco tiempo y vamos a tener que afrontar, y las políticas que se debían de llevar a cabo con la intención de reducirla. ¿Qué se podría hacer para que no, sobre todo para que el pago de esa deuda no se desboque y sea la partida presupuestaria más cara que tengamos que pagar? Brevemente. Sí, la pregunta no es la contestación voy a tratar de simplificar mucho. Bueno, en primer lugar, decir que un aumento de la deuda que estamos viendo en estos momentos viene por dos lados. Uno, por la necesidad de un plan de choque. Yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa y las instituciones europeas coincidían en que había que hacer un importante gasto público, que el Estado tirase de la economía, era la única forma. Y luego, paralelamente a ese gasto público, hay un efecto estadístico. La deuda pública española ha aumentado en 10 puntos, que es tanto como lo que ha bajado el PIB. Por tanto, hay un doble efecto que contabiliza la deuda. A medio plazo, ¿en qué tenemos que trabajar? Yo creo, sinceramente, el Gobierno de España está comprometido con la consolidación fiscal, con los compromisos europeos, pero sin lugar a dudas, eso no quita para que en el corto plazo haya que hacer un importante paquete de estímulo económico. Yo solamente voy a dar un dato de la confianza de la economía española de los inversores internacionales. En este momento, la deuda pública española está siendo comprada en un 50% por residentes en el extranjero. Por tanto, hay una confianza importante en la economía española que está financiándose en los mercados internacionales a tipos de interés de rentabilidad de la deuda pública casi tan bajos como los que teníamos hace un año, a pesar del pequeño alza que hubo en medio de la crisis económica, ¿no? De esta crisis de la pandemia. Pero ahora ya estamos en las cifras anteriores y en este momento yo creo que la economía española tiene que hacer muchos esfuerzos. Yo creo que el Gobierno de España está en esa línea y vamos a trabajar para que en ese medio plazo, insisto, la consolidación fiscal, que es un compromiso del Gobierno de España, sea también una realidad, pero sin dejar a nadie por el camino. Gracias. ¿Hay alguien que quiera postear algo brevemente o pasa a la siguiente pregunta? ¿Sí? ¿Pasa a la siguiente? Bueno, veo que está en línea un reconocido periodista, Fernando González Urbaneja. No sé si como moderadora puedo dar la palabra. No sé si quieres preguntar alguna cosa, Fernando. Bueno. Pues nada, voy a hacer yo otra pregunta entonces que me manda Juan Pedro Damiano, empresario. ¿Está en riesgo la sostenibilidad del modelo del bienestar? Yo creo que vamos a cambiar un poco el orden, Pedro, si te parece, porque si no, a ver, si quieres empezar tú, Miguel Ángel. Brevemente, porque sí, voy a hacer que sea un minuto, o sea. Bueno, yo quiero creer que no. El problema es que con los niveles de deuda a los que se acaba de hacer referencia, con los compromisos que tenemos con nuestros socios europeos y con el dinero que vamos a tener que empezar a devolver, lógicamente, como consecuencia de esa deuda pública, vamos a tener que empezar a apretarnos el cinturón. Lógicamente, no somos partidarios de apretarnos el cinturón en servicios esenciales y, por ejemplo, pues hay que mantener el equilibrio del sistema de la seguridad social, que lógicamente es lo más preciado que tenemos. Por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que hacer una reforma fiscal para hacer que nuestra fiscalidad sea atractiva para la inversión, que eso genere mayor actividad económica y como consecuencia de eso no que genere más subsidios, como ha dicho el representante de Podemos, sino que se genere más empleo. Con más empleo, con más gente trabajando, habrá que pagar menos subsidios y por tanto tendremos también más gente cotizando a la seguridad social
y podremos volver al equilibrio de la seguridad social. Yo creo que esa es la fórmula del éxito, no la de subir impuestos. La fórmula del éxito es el devolver a mucha gente al mercado de trabajo, hacer que mucha gente trabaje. Y eso además compatibilizarlo con la solidaridad territorial y con que el Estado esté ahí para ayudar a quien lo necesite. Ayudar a quien lo necesite quiere decir que nadie se quede fuera del sistema, pero sobre todo lo primero que hay que garantizar es que la gente tiene herramientas para poder trabajar. Ya me callo, Paloma, que me estás mirando. Sí, no quería... sí, te estoy mirando porque estoy ya cronometrando. ¿Tú quieres apostillar algo? Fenomenal, Inés. Sí, yo quería decir que en materia presupuestaria un poco, pues nosotros por lo que apostamos, es por la eliminación y de déficit con unos presupuestos en base cero. Un programa presupuestario que justifique la necesidad de cada gasto, eliminación del gasto superfluo y las duplicidades, cierre de entes que no proporcionan bienes y servicios beneficiosos para los ciudadanos. No estamos hablando de educación, no estamos hablando de sanidad, estamos hablando de cuestiones que no son de interés general. Optimización de las cuentas públicas que sean mucho más eficientes y control del gasto. Una reducción progresiva de impuestos de acuerdo con los nuevos gastos. Reformar nuestro sistema de pensiones porque lo que está claro es que tenemos un reto demográfico muy importante. La baja natalidad lo que va a hacer es que de aquí a 30 años haya un envejecimiento de la población mayor que el que hay ahora, la esperanza de vida subirá a 90 años y lo que no puede ser es que a las generaciones venideras las dejemos hipotecadas en ese sentido. Con lo cual, nosotros valoramos el sistema de pensiones, pero habrá que hacer números y dejarle a las matemáticas el derecho a existir. Muchas gracias, Inés. Hay mucha gente aquí enredando. Os pido, por favor, que estéis atentos a este debate. Me pasan el nombre de Mónica Rodríguez, por favor. Vamos a intentar dar la palabra a todos por igual y que todo el mundo se pueda expresar, que así lo queremos en esta tribuna. Y no queremos un debate en paralelo escribiendo porque han hecho el esfuerzo nuestros ponentes de venir hasta aquí para compartir esta hora con vosotros. ¿Alguien quería apostillar algo a esta pregunta? ¿Sí? Venga. Sí, muy breve, porque yo creo que España tiene fundamentalmente un problema de ingresos y no tanto de gastos. Me explico. Nuestro sistema de educación pública, de sanidad pública, de dependencia, comparativamente al gasto medio de los países de la OCDE, es un sistema barato dada la alta calidad que tenemos, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber un gran pacto por los servicios públicos. Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia que tiene, por ejemplo, la sanidad pública y para eso las recetas están claras, ¿no? Tener suficiencia financiera para poder financiar todas estas políticas de gasto y algo que lo han dicho y se ha dicho muy brevemente aquí, me parece fundamental. Hay que combatir decididamente el fraude fiscal. Los que al margen del sistema están actuando porque eso daña a los trabajadores, daña a las empresas, daña al Estado, daña a nuestro tejido productivo y creo que también tiene que haber un gran pacto nacional en la lucha decidida frente al fraude fiscal. Muchas gracias, Pedro. María, ¿querías apostillar algo? Sí, gracias, Paloma. Brevemente a la respuesta a esta pregunta, Pedro, España sí que tiene un problema de gasto. Tenemos mucho gasto superfluo, gasto político y solo si hacemos una autocrítica reducimos el gasto en administración, haciendo una administración más ágil, más moderna, más eficiente. Y ponemos el dinero allí donde, siguiendo criterios de rentabilidad socioeconómica, es donde podremos tener pues, un gasto en una administración mucho más eficiente. Y solo si hacemos eso, podremos pedirle a los ciudadanos una correcta un nuevo sistema impositivo, pero tenemos que hacer esa autocrítica política de sostenibilidad financiera. Javier, yo creo que Javier va a hacer una última pregunta y luego yo os voy a pedir a cada uno, para que lo vayáis pensando y sea muy breve, ¿cuál sería la primera medida concreta que os gustaría poner cuanto antes si pudieseis para salir de la crisis? Pero os lo voy a pedir al final. Ahora vamos a escuchar a Javier, que quería preguntar. Sí, hombre, por adentrarnos un poco más en la salida de la crisis y en cómo reactivar la economía, nos tenemos que fijar en algún sector. Evidentemente, la semana pasada conocíamos lo de Denisa en el anuncio de cierre
en Cataluña, pero hoy tenemos el dato, que es un dato brutal, ¿no?, del turismo en el mes de abril, según el Instituto Nacional de Estadística, que hemos recibido prácticamente 0 visitantes y 0 ingresos, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber es el mundo, al final es un sector que es el 13% del PIB, más etc., y lo que quería saber es, por lo menos, una pequeña ronda para que dijerais si estamos haciendo todo lo que se debe hacer para recuperar el sector, o si estamos haciendo algo mal para que este sector vuelva a tener la fortaleza que es necesaria, porque en términos de PIB y de empleo nos la jugamos bastante. Voy a añadir a la pregunta de Javier, que por favor soy muy breves, que me lo han pasado y no lo había visto, de Miguel Pérez Fraile, ex secretario general de Opel. ¿Cuáles son las, como has hablado en Nissan, cuáles son las propuestas principales de cada partido para evitar la salida de España de los fabricantes de automóviles? Os voy a pedir que seáis muy breves. Si queréis empezamos... Sí, exactamente. Si quieres, Pedro, empieza. Sí, claro. Bueno, yo creo que primero hay que poner en valor estos dos sectores de la economía española. España tiene que hacer más turismo y tiene que hacer más automoción y tiene que hacerlo más sostenible. Yo combato esos argumentos que hay que luchar contra sectores muy importantes de la economía española. Lo que pasa es que los tenemos que hacer de forma diferente. España es hoy uno de los principales atractivos turísticos del mundo. Somos una potencia mundial, el segundo destino. Pero para que eso siga siendo así, es fundamental la confianza del turista internacional y también del turista nacional. Por eso creo que tenemos que ir despacio, paso a paso, de forma sólida, en la recuperación de la actividad del turismo y decididamente apoyar al tejido empresarial, medidas como los ERTEs flexibles para que se puedan extender más allá del 30 de junio, son medidas en la buena dirección, o medidas también de inyección de liquidez al tejido productivo, como pueden ser los ICO, o algunas medidas especiales para el sector del transporte. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes aerolíneas que van a necesitar de un paquete de medidas concretos, ¿no? Y en cuanto a la segunda cuestión, Paloma, son muchas preguntas en muy poco tiempo. Yo creo que tiene que haber un gran pacto por la industria. La Comisión de la Reconstrucción es un escenario perfecto, y el sector de la automoción es muy importante para España, pero tenemos que ser conscientes de una realidad, que la automoción está cambiando y por tanto tiene que ser una automoción más verde. Tenemos que reconvertir nuestra industria del automóvil hacia una industria eléctrica, etcétera, donde España tiene activos fundamentales, y saber que las empresas que reciban ayudas económicas, las que las han recibido en el pasado o las que las reciban en el futuro como consecuencia de esos fondos de la Unión Europea, tienen que tener también un compromiso con el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial en España. No puede ser que haya ayudas y que después no haya un compromiso de mantenimiento de la actividad. Muchas gracias. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que lo primero que debemos de procurar para que las empresas no abandonen nuestro país es la seguridad jurídica. Yo creo que cuando no hay seguridad jurídica, lo demás está de más. Podemos plantear reformas, podemos plantear políticas fiscales de diverso calado, de diversa orientación, la que queramos, pero si no hay seguridad jurídica, España no es un país atractivo para invertir, y lo que hemos visto en nuestros países en los últimos meses, sin duda, es que la seguridad jurídica ha saltado por los aires y, por tanto, pues las empresas lo tienen complicado para invertir en nuestro país. Para afianzar los sectores productivos, en cuanto al turismo, en primer lugar, la seguridad sanitaria. Test para todo el mundo, corredores seguros libres de COVID, y hacer lo que están haciendo el resto de países europeos con acuerdos entre ellos para establecer rutas seguras donde los ciudadanos puedan consumir, puedan ir a hoteles, puedan ir de vacaciones, sobre todo para este verano, que es donde más se va a ver el shock de esta crisis. Y en cuanto a la industria en general, una fiscalidad atractiva, contratos bonificados para las empresas, apoyo financiero a la digitalización y a la innovación de las empresas, tanto de automovilística como de cualquier otro tipo, y hacer lo que básicamente, ahora que vamos a recibir una financiación muy importante por parte de la Unión Europea, que ese apoyo financiero vaya a recuperar los sectores económicos que más han sufrido: la hostelería, el turismo y la automoción. Muchas gracias, Inés. Bueno, con respecto al tema de automoción, yo quiero decir que efectivamente habrá que hacer una reconversión de nuestra industria de la automoción, pero siempre al menor
coste social posible. Es decir, no podemos cerrar empresas y no podemos atacar al diésel y no podemos penalizar al diésel cuando no tenemos otras opciones, no damos otras opciones ni a los empresarios ni a los consumidores. Con lo cual, cuando la industria americana Tesla vino a Europa a instalarse, eligió Berlín. ¿Por qué? Porque en España no se habían creado las condiciones o el clima propicio para que se impulsara o se incentivara el consumo de este tipo de bienes de baja emisión. Con lo cual, por esto digo, hay que establecer, en principio, hay que anticiparse y hay que establecer políticas que creen demanda para que las empresas por sí solas puedan ir transformando esa fabricación y pasar de un modelo de fabricación a otro, pero no penalizando lo que tenemos ahora mismo si no podemos ofrecer otra alternativa. Y en cuanto al turismo, nosotros desde Vox ya hemos presentado muchísimas iniciativas y entre una de ellas un plan nacional de turismo. Hay que dar seguridad. Hay que dar seguridad jurídica, hay que dar seguridad a los turistas, hay que incentivar la contratación de personal y hay que reducir la burocracia. Muchas gracias, María. Ay, perdona, Chema. Bueno, a ver, sobre las dos cuestiones que se han planteado, ¿no? El sector turístico. El sector turístico en España sufra menos de lo que ya está sufriendo con este debate, ¿no? Y eso digamos que está muy claro. Ahora bien, esto políticamente no es correcto decirlo, pero hay que decirlo. España tiene un problema de falta de diversificación económica. Tenemos un sector turístico comparativamente con el resto de sectores enorme, muy grande. Un sector que es procíclico, como se está demostrando en esta crisis. Un sector con bajos niveles de productividad. Por lo tanto, a corto plazo hay que asegurarse de que ese sector sobrevive, de que sus empleos se mantienen y que la gente puede seguir tirando adelante con otros sectores. Ahora bien, a medio y a largo plazo hay que fomentar el resto de sectores. Si seguimos pensando que la única ventaja competitiva de este país es el sol y la playa, pues vamos a tener un problema de sostenimiento de nuestra economía en el medio y largo plazo. Por lo tanto, el Estado ahí sí que creo que tiene que hacer una labor de orientación importante para fomentar al resto de sectores o otros sectores más tecnologizados, más digitalizados, con niveles de productividad más altos, ¿verdad? Que aseguren efectivamente una economía más sólida. Respecto a la cuestión de la automoción, ahí el ejemplo es claro. España siendo ahora mismo el segundo país de productor de automóviles en Europa, sin embargo, creo que de los veintitantos modelos que se producen en España, solo dos son o híbridos o eléctricos. Todo lo demás es motor de combustión. Por lo tanto, yo diría que ahí España no tiene un problema de automoción, tiene un problema de investigación y desarrollo. Tiene un sector de automoción muy potente, pero con los pies de barro. Nosotras proponemos un hub desde el Estado, ¿no? Donde se puedan, digamos, generar sinergias con el sector privado para que efectivamente la inversión en I+D en España crezca y eso repercute directamente en empresas de sectores estratégicos que nos interesa fomentar. Gracias, Chema. María. Sí, en cuanto al plan de impulso del sector industrial, sector del automóvil, incluyendo también al sector del turismo, está claro que se han tomado decisiones durante esta crisis sanitaria que han creado mucha inseguridad jurídica, ¿no? Como contaba Miguel Ángel. Nosotros, tanto para el sector industrial como para el sector turístico, hemos presentado iniciativas en el Congreso, hemos presentado nuestros propios planes para reactivarlos y bueno, pues hay que establecer un plan nacional de industria que mejore la competitividad de la industria española y estimule la creación de empleo. Y es un plan con 6 puntos necesarios: medidas para la automoción, estímulo de otros sectores industriales con alta tecnología, políticas de inversión, internacionalización y comercio exterior y reducir coste de transportes de mercancías. También una revisión de tributos e impuestos y garantizar, que también se ha dicho aquí, un precio de energía competitivo para nuestra industria. Y con respecto al plan o la estrategia que deberíamos tener para el desarrollo o recuperación del sector turístico, se necesita esa estrategia nacional que evalúe las necesidades de este sector y las perspectivas de futuro y trace un plan para invertir en este sector, ¿no? Por poner un ejemplo, como decía mi compañero Chema, hay que posicionar España
potenciando que, por ejemplo, las empresas y los teletrabajadores fijen su residencia permanente aquí o su segunda residencia en España, y para eso pues habría que a lo mejor invertir más en las líneas 4G o 5G. Gracias, María. Bueno, ya en teoría hemos terminado el tiempo del debate, pero a mí me gustaría acabar este debate con una única frase, no hay una explicación, de cada uno de vosotros. Que dieses una medida concreta que os gustaría aplicar, o sea, que os gustaría que se pusiera de inmediato para salir de esta crisis. Pero no quiero que expliquéis la medida concreta, simplemente que digáis una medida, cada uno de vosotros, para que sea una cosa muy dinámica y rápida, si os parece. Porque como hemos acabado el tiempo, Pedro. Yo, muy breve, dos medidas en titulares. Que el anteproyecto de ley de cambio climático sea una realidad y lo apruebe el Congreso de los Diputados. Va a ser una palanca fundamental de cambio, y que ese ingreso mínimo vital que ya se ha aprobado por Real Decreto sea también del concurso y de la unidad de todos los partidos políticos, porque no podremos salir de la crisis si dejamos a mucha gente por el camino. La lucha contra la desigualdad es la mejor de las causas para combatir y generar la recuperación económica. Pedro, tu medida. Ángel. Pues yo, una muy amplia, pero que como es solamente una, pues yo creo que abarcaría todas. Un plan certero, creíble, concreto, de medidas para salir de la crisis, para recuperar la actividad, que se fundamenta en dos vías. Hay que garantizar la seguridad sanitaria como paso previo para la recuperación de la confianza y de la actividad económica, y hay que garantizar la seguridad jurídica. Sin esos dos palos, sin esos dos ámbitos de acción, España pues va a alargar su crisis económica. Inés. Pues yo en principio diría sanear y modernizar nuestro sector público, impulsar de esta manera al sector privado, menos impuestos, más empleo, y todo ello basado en la igualdad, pero en la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Chema. Sí, por dar el titular. Yo creo que ahora mismo el hito más importante que podría dar nuestro país, después de haberse aprobado el ingreso mínimo vital, como decía Pedro, sería la creación de una nueva figura fiscal, que sería un impuesto a las grandes fortunas en España, y que nosotros calculamos que podríamos estar recaudando hasta un 1% del Producto Interior Bruto español. Muchas gracias, Chema. ¿María? Sí, pues resumiendo muy esquemáticamente, me quedaría con un titular que sería salvar vidas y salvar empleos con la colaboración público-privada. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a más de esos 170 personas que nos habéis estado escuchando. Y enhorabuena por el buen talante que habéis tenido todos, que es lo necesario para conseguir ese gran acuerdo, unir fuerzas para salir de esta crisis. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Miguel Ángel, Inés, Chema y María. También Javier. Muchísimas gracias a todos.